Caja torácica y abdomen, siempre vayan a otras mesas y revisen. Revisar todos los cuerpos. Por ejemplo, eso yo lo que hacía, porque, por ejemplo, acá afuera. No, este. Ah, ok. Porque hay cosas, por ejemplo, acá lo que tenemos es órganos, también tenemos caja torácica, pero hay cosas, por ejemplo, que del tórax que se puede ver más cositas como, por ejemplo, la vena, si es menor. El conducto torácico también, que lo pueden ver mejor allá, la hemiáceos menor, vena ácidos mayor y todas esas cositas. Acá no podemos mirar conducto torácico. No se ve, lo habrán diseccionado, supongo, no se ve. Mucho menos el accesorio. Mucho menos el accesorio. Sí, a ver, vamos a ver la parte de aquí. Ya, estos son nuestros pulmones. Vamos a comenzar con este pulmón, ya chicos, para que se pueda identificar. Y lo que hay en la facultad es esto, ya, eso es lo que hay en la facultad. Pero también hay uno que es así, bien bonito, y es donde ahí te ponen las trampas. ¿Qué pasó? Ya les voy a decir que me vino de acá. Bueno, de tal vez que me vino, no vino nada lo que les dije. Pero en el circuito B sí les vino. Por ejemplo, yo fue circuito A. Ya, entonces vamos a comenzar. ¿Que usted es alumna de anatomía? ¿Alumna? Claro. Sí, estuve en anatomía. 2016. Ah, ya entiendo. El año pasado. Ya, vamos a... Apoyo. Ya, vamos a comenzar acá. Primero vamos a comenzar todo lo que son los segmentos, ¿verdad? El pulmón derecho, pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo solamente va a tener lóbulo superior y medio. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta sección se inserta o está el corazón. Es por eso que quita ese espacio. Vamos a comenzar con la parte de acá, ¿ok? Con los segmentos. Vamos a estudiar los segmentos. La parte de segmentos es más que nada repasar Hasta cansarte. porque a veces sí es un poco confuso, pero vamos a hacerlo. Vamos a repetir varias veces, ¿ok? Ya. Tenemos en el lóbulo superior el segmento apical. Esto es apical. Detrás del apical, el posterior. Detrás del apical, el posterior. Eso sería posterior también, posterior, apical, superior, no, segmento superior o apical. Entonces solamente apical, porque segmento apical, sí, segmento apical. Debajo de la... No lo pongas todo adentro. Ya, debajo del segmento apical, posterior, segmento posterior. Eso sigue siendo posterior y este sería nuestro segmento anterior. Anterior también. Anterior, la parte de acá, anterior. Es grande. Si yo te pongo acá, es segmento superior, para arribita. Este es superior, arribita. Debajo, segmento, sí. ¿Posterior? Sí. Y también tienes que, por ejemplo, en los basales, tú tienes que decir si es de pulmón derecho o pulmón izquierdo. De las arterias también tienes que decir si es izquierdo o derecha. Ajá. Entonces, segmento apical. Debajo, segmento posterior. Posterior, acá adelante, segmento anterior. Acá sería superior. Acá, para que te pongan más tranquilo, acá anterior. En resumen, imagínate que está pintado. ¿Y el superior? ¿Pero te pinta? ¿Blanco? No, pulmón El no campo se me lo dijo que pinta. sí. No, será una mesa de todas. Ningún pulmón está pintado, así que... Vi le preguntan si pintar los pulmones, pero o sea, en verdad se salen y solo queda una cosa verde. Sí. O sea, entonces, Lo podemos algunos pulmones practicar se acá, ven. porque mayormente tienen estos pulmones. Hay un pulmón así bien bonito, pero eso lo utilizan más que nada para arteria. Nosotros tenemos uno así, pero el chiste está que tiene tuberculosis. Pero Anterior, por fuera sí se ve anterior, ya chicos. Y este segmento estamos en el lóbulo medio. Segmento lateral,
segmento medial. ¿Sí? Ahora, vamos a la parte... Esto de acá sigue siendo anterior, ¿no? El amarillo. Sí, Sí, anterior. anterior. Segmento apical, apical acá arribita, pero acá debajo, inmediatamente debajo, posterior. Igual de superior. Y posterior. Posterior. ¿Sí? Ya. Ahora vamos... Podría voltear Una pregunta, entonces estos dos blancos también serían apicales. Claro. pero el No, izquierdo es superior, diferente. por eso. No, ya. Es segmento apical. Ya. Segmento apical. ¿Ya? Todo esto es segmento apical. Detrás del segmento apical, segmento posterior. Segmento posterior, porque está así, mira, posterior. Ahorita para que dejen ver. Segmento posterior y por delante segmento anterior. Anterior acá. Anterior. ¿Sí? Siempre la parte superior va a ser apical, así que no se confundan. No creo que les va a meter acá en el punto. No, sería muy confuso. Sería acá, segmento anterior. Sí, David todavía dijo, si yo lo pongo acá, obviamente vamos a ver que es apical, pero cuando se trata de esto sí lo vamos a colorear, así de... No. O lo habrá tratado de hacer, pero Kiyohara es el que manda. De repente en el circuito de campos. ¿Quién te dijo eso? ¿Roberto? Campos. Ah. Mira, los profesores... Campos todavía es bien malo acá. Los profesores pueden decir muchas cosas, pero Kiyohara es el encargado de los exámenes. Ya, mucha atención a esta parte, chicos. ¿Ok? Tensión de novela. Mucha atención. Ya, a ver. Acá, segmento superior. Segmento superior, esta parte de acá. Inmediatamente debajo del segmento superior es el posterior, basal posterior. Basal posterior. Basal posterior. Y este sería basal lateral. Basal lateral. ¿Sí? Inmediatamente, este es segmento superior. Debajo, inmediatamente debajo, posterior. ¿Ya? Después es basal lateral. Ahora vamos, estamos acá, levantamos el lóbulo medio, ¿ya? Y esto es basal anterior. Basal Anterior. Este lóbulo medio es bien grande, ¿no? Bueno, en este caso sí. Y internamente sería basal medial, ¿verdad? Acá, basal medial. Entonces, basal medial. Si te ponen en las bases, por ejemplo, en la base, este sería debajo, seguimos, basal anterior, Sigue siendo. basal lateral acá, por ejemplo, basal lateral, y basal medial sí te lo ponen como que también. basal posterior. Esa base está medial. O en la base también te ponen que sería esta parte de acá. basal medial. ¿Ya? ¿Cuál es? Basal medial. Vamos a repasar otra vez todo, ¿sí? A ver, vamos a quitar esta parte de acá. Que siempre esta parte es más... A ver, tenemos el pulmón derecho, tenemos nuestras líneas, línea horizontal y línea oblicua, que va a separar. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. El lóbulo superior vamos a tener segmento apical. Apical. Detrás del segmento, aquí está, esto es apical también. Detrás, segmento posterior. ¿Sí? Segmento posterior, este es segmento anterior. Segmento anterior. ¿Sí? Todos miran, si llegan a mirar, mira esto. ¿Dónde desaparece? Sí. Ya. Lóbulo medio, segmento lateral, segmento medial. Ya. Ahora vamos a la parte de acá. Este es segmento superior. Debajo, inmediatamente debajo, segmento basal posterior. Basal posterior y acá basal lateral. Basal lateral. Ajá, basal lateral. Levanto el lóbulo medio y vamos a encontrar aquí a nuestro basal anterior. Basal anterior. Y medialmente basal medial. ¿Sí? Ya. Vamos a sacar esta parte de acá. ¿El lateral es este de acá? Claro, ese sería el izquierdo. Es más pequeño, ¿no? Claro, es más pequeño. Podemos verlo más para la de izquierda, creo. ¿Sí? Ya, ahí está. Ya, acá. Perfecto. Ya. Vamos a tener nuestro lóbulo superior, lóbulo inferior, ¿verdad? Acá se va a fusionar. Este segmento de acá se va a llamar segmento apical posterior. Apical posterior. ¿No es ápico posterior?
Apical posterior, es apical posterior. Apical posterior. ¿Sí? Apical posterior. Apical acá. Y acá sería esta parte de acá anterior. Todo esto es anterior. A ver, vamos a delimitar la língula. Esta es língula inferior. Lingular inferior, segmento lingular inferior, ¿sí? Esta parte de acá, lingular superior, lingular superior, esta parte. ¿Cómo lo reconozco? Lingular inferior es esta cosita nomás. Lingular superior es esta. Y son como lenguas. Y la de arriba, Esto, Su borde, este mira. es El borde anterior, de estos este se también ven es como anterior. lengüitas. El anterior es casi abarca todo este segmento. Por acá. ¿Y el rosado, entonces, abarca qué es? esta curvatura también. Por eso es esta acá. Sí. ¿Y el rosadito Acá. cuál es? O Este. rojito. anterior. Todo esto es anterior. Si yo te pongo anterior, si yo te pongo esto es anterior, por ejemplo, es anterior. Este en cambio es lingular inferior, lingular superior. Yo te pongo medialmente acá. Te pongo este es segmento ápico posterior. Yo te pongo acá anterior. Si yo te pongo acá Lingular inferior. lingular inferior. Por ejemplo, a mí me vino língula, por ejemplo. A mí también. Y este es Lingular superior. superior. El profesor te de ponen inglés le acá encanta hacer preguntas. ¿verdad? anterior. Anterior. A mí me vino lingular segmento ápico posterior, segmento anterior, lingular superior, lingular inferior. ¿Sí? Si yo te pongo acá, Pico posterior. ápico posterior. ¿Sí, chicos? Esta Sí. azulita que hay por Acá, Daniel, ¿miras? ¿Esta cuál es? Ápico posterior. ya. Ahí se unen porque ya no son tres segmentos. Para la parte de acá y la parte de acá. ¿Sí? La tenemos igualito. En este caso se va a fusionar también. Ya. Igualito. A ver. Esto es segmento superior, ¿verdad? Inmediatamente debajo, basal posterior. Debajo del apical es posterior. Este es nuestro basal lateral. ¿Ok? Y todo esto sería basal anteromedial o anterior medial. Todo esto. Porque recuerdas que habíamos dicho que tenemos que levantar, en este caso el lóbulo medio. Entonces levantamos, no hay lóbulo medio. Entonces basal anteromedial y acá también. Todo esto es basal anteromedial. ¿Sí? Si ponemos en la parte de atrás, si yo te pongo acá, es basal posterior, no posterior. ¿El lateral? Lateral está por acá. Hay lateral, posterior ya. Claro, Y anteromedial, en lo sí, que es superior. el pulmón izquierdo se va a fusionar varios segmentos. Por ejemplo, en este caso en el lóbulo superior se va a fusionar el segmento apical posterior y en el lóbulo inferior se va el segmento anterior y medial. ¿Podríamos verlo un poco también más acá para poder ver bien? Vamos acá, otra vez. ¿Ok? Esto es apical superior, posterior. No, segmento apical posterior. Segmento apical posterior,